bendiga, hermanos y familia que estamos aquí. Amén. Y también a nuestros hermanos y amigos que nos ven por Facebook o por YouTube más después. Dios les bendiga. Estamos agradecidos a Dios en esta noche por el privilegio que nos da de estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Doy gracias a la vida de nuestra hermana Ana, que es la directora de jóvenes, que nos da la oportunidad para compartir y meditar un rato juntos la palabra de nuestro Dios. Pues si no sabíamos, estamos en diciembre, en mediados de diciembre, ya pasando mediados, ¿no? Y pues 2020, ¿dónde se fue? ¿Verdad? Yo sé que cada uno tuvo planes, cada uno de nosotros tuvo metas, cada uno de nosotros tuvo deseos o anhelos, pero desafortunadamente o afortunadamente, no sé, depende de la vida de uno, pues estamos atravesando este problema juntos, no solamente en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo. Y más que todo es como que siento en mi corazón como que Dios nos está aislando en el desierto para evaluarnos cómo estamos delante de Él. Amén. Para meditar, para sentarnos, para poder juntos ver lo que Dios quiere hablar a nosotros. Pues sí, ya el año ya se va, ya viene el 2021. En estos tiempos yo sé que hay mucho caos, hay mucho desorden, la enfermedad de las personas ha aumentado, pero como iglesia estamos orando por cada uno de ustedes que están afectados o están pasando sobre una tribulación de familia o de salud. Nuestro deber como familia cristiana es bendecirlos. Todos estamos orando por cada uno de ustedes y por las personas. Eso es lo que Dios nos ha encomendado, de orar por, no solamente por la familia cristiana o la familia que tenemos en casa, pero esa oración se extiende a los demás, a los marginados, a los que no conocen de Dios, incluso los que no quieren nada de Él. Oramos Amén. Para que Dios los encuentre. Amén. Amén. Gloria. Entonces vamos con esto, pues saludos a todos otra vez. Y vamos a aprovechar el tiempo, vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Crónicas. Y vamos a leer el capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y los que estamos en casa, si nos ponemos poner de pie, en reverencia a nuestro Dios para escuchar su palabra. Amén. Y si está mirando por este medio, pues ahí donde está, si está en su recámara o si lo puede hacer, se puede poner de pie también. Amén. Y vamos a leer juntos los primeros 4 versículos. Posteriormente vamos a orar. Estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y los primeros 4 versículos. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y el versículo 4 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Amén. Por la oportunidad, por el privilegio que nos das de venir juntos y sacar un momento para escuchar tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra no es escasa, de lo contrario, Señor, tu palabra se está expandiendo y te agradecemos, Señor, por ello, Padre Señor. En esta noche prepara nuestro corazón, nuestra mente, que podamos recibir esta palabra,
que nos ayude, Padre Santo, para nuestro diario vivir, para renovar nuestras fuerzas como las águilas, que no nos cansaremos, que no nos fatigaremos, Padre Santo de la gloria. Gracias por esta palabra que vamos a considerar. Es un privilegio, es un maná especial para nosotros, Señor. Háblanos, Gloria sea tu nombre. Señor, que esta palabra sea de bendición a cada persona presente y cada persona que está escuchando en todas las áreas donde están, Padre mío. Oramos para que los bendigas, para que los protejas, para que continúes derramando tu bendición y para que sigas hablando a nuestras vidas, Padre. Bendecimos, Señor, especialmente en este momento a los jóvenes, Señor. Y Señor, tú conoces los problemas, las circunstancias, lo desconocido de la vida. Pido, Señor, que tu luz brillante radique en sus vidas, Señor. Y también por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que están sufriendo en estos momentos, que tu mano poderosa, Señor, los alcance, los sane, los salve y que puedan testificar de tu grandeza, Señor. Cualquier corazón atribulado, en el nombre de Jesús, sea transformado gozoso, Señor, para la bendición tuya. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Se pueden poner cómodos. Amén. Y estamos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. La semana pasada, aquí en nuestra casa, estábamos dando una introducción sobre un tema un poco que casi no consideramos habitualmente. Y ese tema era la lepra. Entonces, en esta semana hemos decidido ver, ¿verdad? Un poco, un ejemplo de alguien en la Biblia que tuvo lepra. Antes de continuar con esta prédica, muy importante repasar el libro de Levítico. Y especialmente en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Ahí están los capítulos relacionados con lo de la lepra, cómo se trata, cuál es el oficio de los sacerdotes, cuál es el deber de esa persona que lo tiene y cuál es el deber de la comunidad. Y el libro de Levítico, estábamos compartiendo la semana pasada, el libro de Levítico es como un manual de sacerdocio. Yo no sé de ustedes, pero yo mismo, cuando yo pienso en un manual, por lo general no tanto uso el manual. A veces, ¿verdad? Hay cosas que se compra, que se requiere un manual para instalar cualquier cosa. Digamos una cama, unas gavetas, incluso, ¿verdad? Si se compra un carro, es importante acudir a los manuales porque ahí recomiendan el mantenimiento de un carro, el mantenimiento de llantas, en qué frecuencia se ha de hacer todas las cosas de un carro para que el carro trabaje óptimamente. Qué bueno fuera que para los matrimonios hubiera un manual práctico. Yo creo que no hay. En la escuela no tanto hablan sobre matrimonio y cómo vivir una vida sana como matrimonio y como familia. Yo creo que en la vida aquí pues uno se aprende, ¿verdad? Obviamente está la Biblia, pero si hubiera un manual para matrimonios, para familia, diría que la mayoría de personas no leería ese manual, mucho menos la Biblia. Pero el manual es muy importante porque ahí aprendemos la función de algo o cosa. Ahí vemos qué se puede hacer para reparar algo, qué material se necesita y pues requiere su tiempo. Entonces, trayendo ese concepto al libro de Levítico como introducción, Levítico es un manual de sacerdocio. Amén. Y muy importante, no lo voy a repasar ahorita, pero en su casa podemos leer el capítulo 13 y el capítulo 14
de Levítico sobre la lepra. Y algo muy interesante es que los sacerdotes no solamente hacían el papel de sacerdocio, ¿verdad? De abogar por el pueblo, de consagrarse, de ser el mediador entre Dios y el pueblo, sino que también tenía el papel de doctor, que el pueblo daba consulta con los sacerdotes y el sacerdote se suponía que leía el manual de sacerdocio que vino de Moisés, pero que vino de Dios. Amén. 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 Bueno, entonces en pensar en la lepra, pues yo decidí meditar en un ejemplo, en una vida de una persona en el Antiguo Testamento, y son unos pocos, pero no creo que tengamos el tiempo hoy de ver cada vida de cada persona en el Antiguo Testamento que tuvo la lepra. Pero vamos a ver este caso que hemos considerado en segundo libro de Crónicas, el capítulo 26. Y aquí vemos al rey Usías, que era rey de Judá. Y en la Biblia hemos leído que él comenzó a los 16 años. Muy interesante, ¿verdad? Quiso dar a conocer que esta familia de Usías, pues se dedicaron el tiempo de inculcarle muchas cosas. A lo mejor era un niño muy estudioso, como lo vamos a ver. Era una persona dedicada, devocionada a las cosas de Dios, como hemos leído, y también en su aprendizaje de desarrollo como niño. Tenía 16 años, nos dice el versículo 3, cuando comenzó a reinar. Cuando tenía yo 16, yo pues estaba en la escuela haciendo mis cosas de niños adultos, ¿verdad? Y su reinado en Jerusalén fue de 52 años. Entonces vemos que su reinado pues fue un poco bueno en términos de su duración. Aquí en los Estados Unidos un presidente gobierna una nación máximo 8 años, pero es de 4 a 8 años. Pero aquí al rey Usías vemos que reinó en Jerusalén 52 años, comenzando a los años de 16. Amén. Bueno, antes de todo vamos a ver el trasfondo del rey Usías. Vamos a ver unas áreas de su vida. Amén. Amén. Entonces, el número 1 que queremos ver en esta noche es la devoción. La devoción de este niño, adolescente, joven y posteriormente anciano, Usías, ¿verdad? Porque él progresó en sus diferentes etapas de edad. Y comenzamos a ver su devoción. Y para ello vamos al versículo 4. Aleluya. Vamos a ver la devoción del rey Usías. Dice aquí, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, la devoción que vemos aquí del rey Usías, y me imagino que esto comienza de niño. Obviamente, si un niño comienza bien, pues va a desarrollar por lo general bien. Si un niño comienza con malas mañas, por lo general va a desarrollar y va a crecer como un niño con malas mañas, ¿verdad? Todo lo que uno aprende de niñez, pues es fácil de enseñarle otra vez nuevas buenas costumbres. Cuesta, ¿verdad? Pero aquí la devoción de Usías refleja que él hizo lo recto ante los ojos de la iglesia. ¿No, verdad? No. Ante los ojos de Jehová. Jehová lo ve todo. Y qué lindo cuando nosotros hacemos lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Porque nuestro Dios ve todo, incluso en lo secreto. Entonces, el secreto de Usías que vemos aquí, o más allá que un secreto, la devoción de Usías, en el versículo 4, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. ¿Qué más dice?
conforme a todas las cosas que había hecho a Amasías su padre. El padre de familia, a veces los padres enseñan con palabras, ¿verdad? Yo estaba meditando, o estoy meditando ahorita en mi niñez, y sí, pues mi papá terrenal, ¿verdad? Él me enseñaba con palabras, pero como niño lo que más se me pegaba era su accionar, era lo que él hacía, sus hechos, porque para un niño, bueno, para mí como niño, los hechos de un padre, de una madre, hablan más que lo que me dicen. Así es. Por ejemplo, de niño, ahorita que viene a mi mente, de niño mi padre me ponía, o no me ponía, pero me decía que leyera yo mi Biblia. Me decía que pues que me pusiera a leer la Biblia, que sea responsable en la casa con los quehaceres, que hiciera mis tareas y todas esas cosas. Y bueno, y como niño pues a veces uno se le mete y se le sale. Pero en la vida espiritual lo que noté yo cuando era niño era que mi papá no solamente lo decía para mí, sino que yo a veces entraba al cuarto y miraba a mi papá leyendo su Biblia. Entonces, de niño siempre miraba eso, ¿verdad? Incluso no sé si mi papá se acuerda, ahorita que me estoy acordando, en los 90s, mi papá estaba tomando clases de inglés y a lo mejor con unos familiares, no me acuerdo bien. Y pues yo miraba que después de la escuela él tenía un libro y pues estudiaba algo. Yo me acuerdo como niño que estudiaba. Entonces yo miraba y decía, pues tengo que estudiar, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues hay más cosas y hay más cosas. Obviamente como niño ve cosas feas de un padre o de una madre. En esta noche no lo voy a contar porque no pedí permiso para contarlo. Amén. Pero otro día, con el permiso de los padres, vamos a contar para edificación del pueblo. Pero vamos a estar en el tema que dice en el versículo 4, en la parte B del capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, que Usías hacía lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Padre, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? En esos tiempos, si yo puedo dar un poco de mi testimonio, pues no había celulares, había lo que era Nintendo, por los que sepan. Casi no había nada, era más jugar afuera, era más salir con la patineta o la bicicleta o jugar canicas, ¿verdad? Qué sé yo. Pero en estos tiempos, pues algo que se usa más, ya no uno sale afuera. Bueno, ahorita por lo coronavirus, ¿verdad? Pero antes del coronavirus, en estos tiempos del siglo XX, pues el celular es el que nos gasta y nos consume más tiempo, ¿verdad? Ese es el aparato que en vez que nos da bienestar o nos da más bien, es un aparato que tiene mucha desventaja. Hablando de sabiduría y inteligencia humana, pues esta generación que es nueva, digamos los niños, pues están más expuestos a depender más en la tecnología que depender en su inteligencia natural, que pueda pensar. Ya no piensa en sí, sino que depende del aparato para que le enseñe cosas, ¿verdad? A comparación de los antiguos, como nuestros padres, ellos pues dependieron de experiencia, de leer libros, de estudiar, y pues son sabios, ¿verdad? Bueno, ¿a qué voy con esto? Ahorita los padres de esta generación, pues el peligro es el celular. El celular quita un poco el tiempo familiar, quita la autoridad de un padre,
si un padre le dice y regaña a un niño, pero el niño ve que ese padre siempre anda en el celular, Ujú. hermanos y hermanas, ¿qué creen que ese niño va a hacer? Es lo mismo. ¿Va a andar con su celular? Sí. Y cuando el padre o la madre la va a regañar al niño, ¿qué va a hacer el niño o la niña? Pues va a estar en su celular. Y si se lo quita, va a llorar. Así es. Entonces el niño va a crecer conforme a no solo lo que el padre va a decir, pero más al que el padre o madre va a hacer. Entonces, regresando a mi niño de historia, una vez pues yo vi al padre, en una vez que como le dije que yo entré y vi al padre leer su Biblia, yo agarré mi Biblia pequeña y me senté, o yo creo que me acosté en la cama con el papá. Crucé mis piernas, bueno aquí no lo puedo hacer porque no se puede, pero crucé mis piernas mientras que estaba yo acostado, igual como el padre, y pretendía leer, solo miraba las hojas, porque para mí no lo entendía. Y eso lo hice yo y yo me acuerdo bien. ¿Por qué lo hice eso? Porque eso fue lo que yo he visto del Padre, ¿verdad? Eso fue lo que yo vi. Entonces regresando a Usías, la devoción de él, y qué grande devoción era hacer lo recto ante los ojos de Jehová, Gloria a Dios. conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mire qué lindo, hermanos. Gloria a Dios. Muy importante el papel de un padre, de una madre, Amén. de inculcar a los hijos el tesoro eterno que es la palabra de Dios, el reino de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Porque Amasías, que es el papá de Usías, se siente bien. Cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Bueno, en la devoción de Usías vemos que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 5 continúa y dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y persistió en buscar a Dios. Entonces, otra parte de la devoción de Usías, ya hablamos que en Usías hacía lo recto ante los ojos de Jehová, pero otra devoción que tenía el rey Usías era de que persistió en buscar a Dios Gloria. en los días de Zacarías, ¿verdad? Entonces, qué importante persistir. Entonces aquí vemos no solamente hacer lo recto, pero persistir. O sea, echarle ganas, seguirle con ánimo, sin cesar, Amén. persistir. Yo creo que los jóvenes me van a entender, especialmente los que están casados, que a su cónyuge, ¿verdad? Que tuvo que ver persistencia para captivar al cónyuge, para que, ¿verdad? Para que sea esa relación más que noviazgo, que vaya para el otro paso. Amén. Persistencia, ¿verdad? Desafortunadamente, en este siglo, el mundo, pues, después de que persiste y ya agarra la conquista, pues ya de ahí ya todo se va para abajo, ¿verdad? Pero aquí la palabra persistir en buscar a Dios, qué lindo rey Usías, que era niño y conforme a su niñez iba creciendo. Y él persistía en buscar a Dios. Hermanos y hermanas, y nosotros en familia aquí en casa, es que persistimos en la búsqueda de nuestro Dios. Cuando estamos en problemas, es que estamos persistiendo en buscar a Dios para el socorro. ¿O qué hacemos? Persistir en buscar a Dios. Esto era una característica que tenía este joven Usías. Y comenzó de 16 años. Y vemos que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y vemos que persistió en buscar a Dios.
Gloria. Oh, iglesia, cuánto anhelamos que jóvenes, adultos, matrimonios, niños, familias, incluso ancianos y de edad también, persistamos en buscar a Dios, en buscar su reino, en buscar su voluntad, Amén. en buscar las almas perdidas, en buscar tantas cosas que Dios nos ha hablado, nos ha llamado. Y el Gloria. versículo 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Amén. Bueno, Zacarías está aquí, ¿verdad? Pero aquí yo me imagino que incluso el rey Usías consultaba a Zacarías y escuchaba la palabra de Zacarías. Amén. Y esa palabra, ese consejo de un sabio, ¿verdad? Fue lo que le ayudó al rey Usías a persistir a buscar a Dios. Me imagino aquí a Zacarías, pues, un ejemplo, un padre espiritual también para el rey Usías. Y jóvenes, o familias, o adultos, o damas, es menester buscar un mentor o una mentora, a esa persona que podamos tener confianza. Ujú. Obviamente está nuestro Padre Celestial, pero en nuestra humanidad necesitamos comunidad, necesitamos un mentor o una mentora para fortalecernos, porque somos humanos, nos vamos a desanimar, nos vamos a atravesar muchas cosas en nuestras vidas. Muy Así es. importante que nosotros nos rodeemos de personas sabias, de mentores, de mentoras, así como Timoteo, el mentor de Timoteo, el joven Timoteo que vemos en el Nuevo Testamento, fue Pablo. Amén. Y pues el apóstol Pablo no era cualquier persona, era sabio. Y vemos esa relación de un mentor y el discipulado o el discípulo. Vemos aquí que entonces persistió Usías en el versículo 5 en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Qué lindo que en el ambiente espiritual el rey Usías era entendido en las visiones de Dios. Gloria. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Ujú. Entonces, ¿cómo no Dios va a derramar, ¿verdad?, las bendiciones al rey Usías? Si desde niño vemos a la característica de Usías, que lo buscaba con todo corazón, tenía una gran devoción para su Dios, Gloria. una gran devoción. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Joven, si estás escuchando, incluso niño, si puedes entender, es muy importante buscar a Jehová ahorita mientras que somos niños y jóvenes, porque es un tiempo perfecto para inundarnos con conocimiento, aunque sea poco, pero poco a poco. Como experiencia, yo creo que conté esto a unos jóvenes, o no sé a quién conté, pero cuando era yo un niño, me encantaba memorizar versículos de la Biblia. Ya no me acuerdo de niño como a los 8 años, yo me sabía fácil mínimo 20 versículos, a lo mejor más conforme a la edad. Y yo creo que para mis padres, pues yo fui un niño, no sé cómo lo podían decir, un niño como que les traía una sonrisa a ellos, porque por tantos versículos que yo decía, ¿verdad? Bueno, una de las razones por qué me aprendí tantos versículos, como ya les había comentado antes, era porque tenía un tío que, ¿verdad?, que me dejaba entrar a su cuarto, como vivíamos todos juntos en un mismo apartamento, y me dejaba entrar a su cuarto y jugar el Nintendo, pero la condición era de que le decía un versículo o dos y que no se repitiera. Entonces,
Bueno, así me almacené tantos versículos. Pero lo que sé, que de niño solo me los aprendí y nada que ver. O sea, ok. Y ahorita puedo decir que el 50-60% se me olvidó. Si ahorita les recito los versículos que aprendí de niño, a lo mejor solo puedo decir unos 10 máximo. Pero en el tiempo de prueba que yo he tenido recientemente en este año, o en el tiempo de angustia o de enfermedad, esos versículos que aprendí yo de niño, como que el Espíritu me recuerda. Y esa palabra es el que me da ánimo, Aleluya. el que me da el impulso para seguir adelante. Amén. Entonces es muy importante, como el rey Usías, comenzar, si fuera posible, desde la niñez. Aquí en la casa pues hay unos niños, y es perfecto que comiencen a buscar de Dios. Y para los niños a lo mejor buscar de Dios es algo más diferente, ¿verdad? Buscar de Dios significa obedecer a los padres. Buscar de Dios significa tantas cosas, ¿verdad? Amén. Y por eso es muy importante que haya una padre y o madre presente para que les pueda enseñar todos estos secretos de que Dios tiene para la vida de uno. Amén. Porque si un niño obedece a los padres, la palabra da promesa, Sí. ¿verdad? Que los hijos van a vivir una larga vida. Amén. Pero no por eso lo hacemos, sino lo hacemos por amor. Así es. Entonces, qué lindo que el rey Usías desde niño comenzó a tener esta devoción para Dios. Gloria a Dios. Y todo lo que Usías hacía y sabía era por su papá, conforme a todas las cosas que había hecho Ujú. Amasías su padre, no que había dicho, que había hecho. Entonces, padres, tengamos cuidado, Amén. ¿verdad? Amén. Que lo que decimos también sea respaldado aún más con los hechos. Así es. Amén. Fuera chistoso si le decimos a los niños, no me grites. Y luego en el cuarto un niño entra y encuentra a sus padres gritando y dándose golpes, ¿verdad? Bueno, sigamos, hermanos. Amén. Bueno, y en el último parte del versículo 5 dice que Jehová lo prosperó. Entonces, qué lindo es Dios. Y esta prosperidad que Dios da no es solamente monetaria, mis hermanos. Ujú. Esta prosperidad es algo más profundo. Es prosperidad de salud, de salvación, de sabiduría. Es para usarlo para el trabajo, para la obra, para tantas cosas. Y entonces Dios lo prosperó. Y vamos a ver esa prosperidad. Entonces, número uno, vemos en esto que hablamos, en esta sección, vemos la devoción de Usías. Ahora vamos al punto número 2. Vamos a ver la prosperidad del rey Usías. Y para ello, vamos a ver el versículo 8. Dice el versículo 8, mis hermanos. Y dieron los amonitas presentes a Usías, Mm. y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Entonces, para entender esto, vayamos al versículo 7 para entenderlo. Ujú. Dice la palabra que Dios le dio ayuda. ¿Cuántos saben que Dios es Ezer? Él es nuestro Amén. ayudador. Amén. Dice que Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Ujú. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Vemos Gloria. aquí que en la prosperidad pues de Jehová, pues automáticamente el rey Usías fue famoso, ¿verdad? Fue famoso. Pero más que allá, la razón por qué su fama se extendió hasta Egipto
es porque él buscaba de Jehová y Dios le ayudaba. Amén. Entonces es muy importante que en nuestras victorias o en nuestras altas o en nuestra fama, que reconozcamos que es por la ayuda de Dios. Amén. Amén. Entonces aquí, una de la prosperidad que se vio automáticamente en el rey Usías, ¿verdad? Porque él salía a pelear. Póngale como rey David, era guerrero, pues también Usías era guerrero. Y Dios lo ayudaba. Y entonces, tanto fue la ayuda que los enemigos o los que no son del pueblo venían a Usías porque, o escuchaban de él por la fama. ¿Verdad? Y aquí en el mundo, por ejemplo, los artistas, los deportistas buscan la fama. Es algo que pues el enemigo lo ha destruido, esa fama, porque ya es un poco diferente, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento dice que la fama de Jesús se expandió. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué diría nuestro vecindario, hermanos? ¿Qué diría la comunidad de nuestras iglesias o de nuestras casas? ¿Será que la fama de Dios es lo que la gente ve o también otra cosa? ¿Verdad? Aquí en el rey Usías, hasta en la frontera de Egipto, su fama se extendía. Entonces fue famoso. Gloria. Vemos aquí. Ahora vemos en el versículo, vayamos al versículo 10. Dice su palabra, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Bueno, en las palabras que quiero que meditamos es edificar y abrir. Dice que Usías edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Cuando hablamos de torres y hablamos de cisternas, hablamos de ingeniería. Entonces, aquí vemos que el rey Usías era un ingeniero inteligente. Amén. Era un ingeniero inteligente. Amén. Gloria a Dios. Jóvenes y cualquier adulto que me escucha, Dios nos ha dado un talento, nos ha dado un llamado, ¿verdad? Lo estamos desarrollando, ¿verdad? Lo estamos haciendo en la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado el ministerio, pero también nos ha dejado algo que hagamos aquí en la tierra. Somos seres íntegros, ¿verdad? Entonces, dice aquí la palabra, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Y sigue el versículo explicando qué es lo que hizo. Y aquí nos da a entender que en la prosperidad que Dios le dio a Usías, no solamente era de la fama, pero también era un ingeniero inteligente. Amén. Dios le dio sabiduría a Usías en la ingeniería, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Ingeniero inteligente. Amén. Vamos a ver una tercera prosperidad, porque son básicamente tres. Y para ello vamos a ver aquí. Vamos a ir al versículo 14 y 15. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Voy a pausar ahí un rato, pero ese no es el punto. Pero vemos a Usías, rey, que prepara para su ejército, todo el ejército,
Amen. y podemos ver a lo mejor cuántos ejércitos son, pero lo importante que hizo varios instrumentos, preparó Usías con sus manos. Vemos Usías, un trabajador. Jóvenes, hay que ser trabajadores. Amen. Cuando trabajemos, tenemos que trabajar y tener la mentalidad, ¿cómo puedo ayudar a? Y usted llena esa frase. Tenemos que tener la mente de cómo podemos ayudar. Porque a veces depende, ¿verdad? No solamente los jóvenes, pero en general a veces nos levantamos, ay, otra vez a trabajar. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? O a veces, como yo me incluyo, a veces hay saturación de trabajo, hay mucho trabajo y yo me quejo, ¿verdad? Pero muy importante tener la mentalidad, cómo puedo servir, cómo puedo ser de apoyo, cómo puedo ayudar. Ese es el trabajar. Y aquí vemos a Usías, que preparó para todo el ejército, escudos y todo lo demás para la milicia. Amen. Aquí vemos a Rey Usías, trabajador. Muy interesante porque los reyes, no sé cómo piensan ustedes, cómo se ven los reyes, pero a veces nos imaginamos que está sentado con palmas, tiene siervos o siervas, ¿verdad? Dándole ese dientecito rico y vemos sentado. ¿Ves? Así nosotros pensamos de Dios, que solo está sentado, que no hace nada, que está lejos. Pero no. En este ejemplo vemos a Usías, trabajador. Amen. Gracias a Dios damos que hay trabajadores en la obra de Dios. Amén. Y personalmente, remanente de Jesucristo, hay jóvenes, adultos y hermanos y hermanas, trabajadores y trabajadoras para el reino de Dios. Y Dios recompensa. Amen. Amen. Bueno, vamos al versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas. O sea, el rey Usías inventó máquinas por ingenieros. Entonces, aquí me imagino pues que el rey Usías consultó, trajo a los ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Vamos a parar ahí un rato. Entonces, en la prosperidad de Usías, no solo vemos que su fama se extendió, no solo vemos que era un ingeniero inteligente, pero vemos que, en tercer lugar, la prosperidad de Usías es que él era un genio de militar. Amen. Era un genio militar, de militar. Mhm. ¿Por qué? Porque aquí dice que hizo máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. En español ahorita no sé cómo se llama esa máquina, son como catapultas. Me puedo equivocar, pero bueno, es una cosa que le pones ahí. Si han mirado películas, es como una onda, pero la base está en la tierra y lo extienden, le ponen piedra, a veces le ponen fuego, lo que sea, y luego lo dejan salir. Creo que se llaman catapultas, no me acuerdo bien. Entonces, era un genio de militar. Esta es la prosperidad de Usías. Y acaba el 15 diciendo, y su fama, se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Gloria a Dios. Bueno, esta es la primera parte que vemos de el rey Usías. Y ya nos quedan unos pocos minutos, el tiempo avanza, mis hermanos. Yo pienso que esto fue como una introducción, pero vamos a ver aquí el tema en el versículo 16. Y este debe de ser un versículo que le pongamos oído y atención y que sea una alarma. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina.
Mas cuando ya era fuerte, o sea, cuando estaba en lo más alto, La cumbre. en la cumbre, cuando se sentía el superhéroe, cuando vio que él era autosuficiente, que por sus propias obras de su mano alcanzó toda esta prosperidad o estas hazañas o estas victorias. Mas cuando ya era fuerte, a lo mejor lo podemos aplicar a nosotros mismos si pensamos que nuestra vida espiritual está en lo más óptimo, que nada nos vence, nada nos puede tumbar. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Aquí medito, y cuando dice el corazón se enalteció, es básicamente orgullo. Así es. Y el orgullo ya sabemos de dónde viene. El orgullo es muy peligroso. Leamos, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Pero esperen, apenas leímos en su juventud, en su niñez, en su adolescencia, a lo mejor en lo adulto, mientras estaba aprendiendo y desarrollando la comunión con Dios y dependiendo de Él, escuchando al profeta, a su padre cuando estaba, vemos ahí la devoción que hemos leído, que hacía lo recto ante los ojos de Jehová, que persistía en la búsqueda de Dios. Pero el versículo 16, cuando él ya era fuerte, ahora ¿quién le dijo que él era fuerte? Pues él mismo. Si no fue él, pues a lo mejor todo el pueblo le dijo, oh mira, tú eres bueno. Hermano, qué bien predicaste. Bendición de Dios. Y a uno, en vez de darle la gloria a Dios, al que recibe esa palabra o ese comentario, en vez de atribuir la gloria a Dios, dice, ah, sí, de verdad, sin mí, pues, ¿verdad? Mas cuando ya era fuerte, esa decisión de pensar en que somos fuertes, pues es una decisión que nosotros tomamos. Su corazón se enalteció para su ruina. Hubo orgullo. ¿Y qué hizo el orgullo? Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y ya hemos dicho, regresando al manual, en los tratos que se hacen entre el santuario, Dios dejó un manual de sacerdocio explicado por Moisés y anotado por los levitas para que hicieran conforme al pie de la letra lo que se hacía. Era para el orden, para que todo esté bien. Así es. Pero el orgullo de Usías, mire cómo una cosa que entra puede arruinar todo, como dice la palabra. Aquí dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso. Vemos aquí que el rey Usías dependió en su conocimiento, ya no acudió al manual de sacerdocio, ya no acudió a Zacarías, por ejemplo, ya él mismo puso en el asunto pues en sus manos. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Mire aquí estos 80 sacerdotes, yo me imagino que estos son ya ancianos. Pero cuando yo me imagino de un anciano, me imagino pues ya casi no hay tanto fuerza, a lo mejor no hay tanto ánimo, ya están listos para irse, que
para establecer un legado aquí. Ujú. Pero mire aquí estos ancianos o estos sacerdotes, perdón, eran varones valientes. Mis amados ancianos y sacerdotes, hay que ser valientes. Número Amén. 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Aquí le están recitando Ujú. la clausura, las condiciones del manual de sacerdocio. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Aquí los sacerdotes Gloria a Dios. veo que pues quieren a este rey, lo están aconsejando, ¿verdad? Usías está haciendo un grave error. Salte, por favor. Ujú. Y el 19, ¿qué dice? Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. O sea, ¿cómo les podría yo decir, hermanos? Alguien nos dice, pero en la palabra de Dios dice esto. Hijo mío, obedece, mira qué dice la palabra de Dios. Y esto fue lo que los sacerdotes dijeron a el rey Usías. Voy a pausar aquí porque hace rato la palabra nos dijo que estos sacerdotes eran varones valientes. Ujú. Y yo sé que a veces como sacerdotes o desarrollar sacerdocio cuesta. Especialmente, por ejemplo, los pastores, cuando necesitan tener valentía y decir las cosas que se deben de decir a las personas que transgreden la ley, o hay en el ministerio hay cosas que pasan, hay errores. A veces hay errores grandes que, por ejemplo, un pastor debe de tener valentía, Autoridad. tener autoridad y hablar en favor de Dios a esa persona y decirle lo malo que está haciendo. Pero ¿cuántos pastores o líderes nos callamos la boca o no decimos nada con el fin de no dañar o no dividir o herir o qué sé yo? Mas cuando la palabra de Dios aquí, y este es un rey Usías, dice aquí la palabra que no solamente vino el sacerdote Azarías, Ujú. sino vino con él 80 sacerdotes. Como quien dice, vino el pastor, y si en la obra hay ancianos o los que colaboran con el liderazgo del pastor, ahí están. Con autoridad, no para ponerle la mano o criticarlo, sino para que Correcto. decirle: mira, aquí está la palabra, aquí dice esto, por favor arrepiéntete, sal de ese error. Necesitamos líderes valientes, hermanos. Amén. Necesitamos pastores con autoridad, Amén. que tengan ese amor a las almas. Dice en la Biblia que, bueno, las ovejas a veces se descarrían y somos necios. Ujú. Y que el buen pastor, pues, ni modo, ovejita, no entiendes, pues te tengo que quebrar Las patas. el pie. Pero ese pastor de ovejas, ¿usted cree que el pastor de ovejas quiebra el pie de la oveja porque le cayó mal? ¿Porque se enojó? No. Porque esa oveja no entiende. No entiende, y para que la oveja no se pierda o lo coma una bestia salvaje, le tiene que quebrar el pie. ¿Y qué hace? Pues dice que lo restaura. Así es. Que como ya no va a poder caminar, el pastor pone en el hombro a la oveja, en su hombro a la oveja,
y mientras lo pone, venda sus heridas. ¿Y por qué lo hace? Bueno, es una disciplina, pero es amor. Amén. 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 Entonces, automáticamente esa oveja que somos yo, que somos nosotros, Amén. vamos a aprender. Pero hay muchos líderes o pastores que a lo mejor necesitamos tomar este consejo del buen pastor, que lo hace con amor para enseñar, para que esa persona no salga de redil en los tiempos por venir, para que se acuerde y aprenda. Entonces aquí vemos al sacerdote Azarías con 80 sacerdotes, le está leyendo el manual de sacerdocio, le está leyendo la Biblia. Se llenaron de valentía para salvarlo. Pero, ¿qué dice el versículo 19? Usías recibió la palabra, tenía en su mano el incienso, pero se llenó de ira. Ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Vemos aquí que tal grado el orgullo penetró en la vida de Usías, que pues no quiso escuchar la voz de Dios a través de los sacerdotes. Entonces Dios tuvo que intervenir. Amén. Y ya hablamos de disciplina, que no es por coraje, sino que es por un trato que Dios tiene. Entonces, vamos al versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. La lepra, en lo que podemos entender en el Antiguo Testamento, en la Biblia, la lepra es como atacar, como un golpe, es herir. Y los judíos, ¿verdad? Ellos piensan como costumbre que pues, la lepra es básicamente Dios hire, o hiere, ¿cómo es la palabra? Hiere. Hiere, por transgredir la ley. Entonces aquí vemos literalmente que Jehová lo había herido. Vamos al 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Así Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Aquí nos da de entender que la lepra no mata rápido, ¿verdad? A lo mejor es otro tipo de la piel que estorba, son manchas que se ven. Aquí dijo que desde que el día que tuvo la lepra, pues vivió otros años, no sabemos cuántos años más, bueno, yo no sé, pero murió con la lepra. Así es. Y habitó leproso en una casa apartada, como quien dice, lo aislaron. Pero esto no son 14 días o 10 días como lo que está pasando aquí con el COVID-19 coronavirus. Y solo para hacer una nota aparte, si leen el Levítico 13 y Levítico 14, hay como una comparación similar en el tratamiento de la lepra con lo que estamos viviendo todos en este año del virus. Pero regresando al tema, lo aislaron. No voy a entrar en detalle, pero en Levíticos capítulo 13 se explica en detalle el procedimiento. Así es. Pero aquí la palabra dice que fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Por lo cual
fue excluido de la casa de Jehová. Bueno, muchas cosas estamos recibiendo ahorita, la palabra de Dios. Amén. Básicamente, Usías perdió los privilegios que disfrutaba antes. Ujú. Perdió los privilegios Usías que disfrutaba antes. Ya no podía ir a la casa de Jehová. Ya no podía salir a como lo hacía antes. No sé de verdad cuántos años estuvo en esta condición. Pero cuando Dios hiere a alguien con lepra, básicamente lo que está pasando es que hay una visitación divina de parte de Dios a la vida de estas personas. Hay una visita en estas personas con malos pensamientos y maldades que hacen. Una visitación divina. Como no me escuchas, como no me entiendes, como tu orgullo decidió tu ruina, pues ahora con esta lepra te voy a hacer una visitación divina. Y yo sé que el rey Usías, durante esa lepra que tenía, yo sé que Dios le habló. Así es. Pero hay consecuencias cuando pecamos, cuando transgredimos la palabra. Sí, podemos orar y Dios nos oye, Así es. nos puede extender vida, Él es amoroso, Amén. pero el pecado deja marcas. Esa es la paga del pecado. ¿Verdad? Y gracias a Dios en estos días, pues la lepra no es tanto común, pero a veces yo medito en mi cuarto y digo todo lo que está pasando con el coronavirus y mi corazón me dice, pues es un trato que Dios está haciendo con toda su creación. Con los que no quieren nada con Dios, Dios está tratando. Así es. Con una iglesia muy dormida, Dios está tratando. ¿Para qué? Con el fin de estar en un desierto, aislados, tratando, y tenemos que buscar de Dios. Amén. Dios, ¿cuáles son las áreas que estoy fallando? Y pues nos tocó a todos, a buenos y malos, a ricos, a pobres, a sabios o a que no saben letra. Amén. A todos Dios está tratando en estos tiempos. Amén. Para unos es una señal, para otros es un caos. Si hay personas cristianas que ni siquiera obedecen a Dios, y ahorita pues el virus y todos los protocolos, pues el gobierno ha puesto reglas para que la gente obedezca, incluso cristianos, Amén. ¿verdad? Entonces es para recapacitar. Amén. Y si pensamos que somos Danieles, ¿verdad? Es como por ejemplo, Daniel fue hombre sabio, era joven y persona, wow, respeto. Él era consagrado a Dios, nada le movía. Amén. Pero era cautivo y seguía las reglas de un gobierno de Babilonia. Pero nunca puso, ¿verdad?, en compromiso las cosas de Dios. Pero sí estaba en yugo de esclavitud, ¿verdad? Y pues Dios trató con todo este pueblo, e incluso con Daniel, ¿verdad? Y pues Daniel fue fortalecido y Dios le ayudó. Así también nosotros, si pensamos que no, pues yo estoy bien y no hay nada, pensemos, hermanos, hay que interceder, hay que ser esa voz para los demás. Gloria a Entonces, Dios. para finalizar, dice aquí básicamente que Usías fue leproso hasta el día de su muerte, en el versículo 21, y habitó leproso en una casa apartada, aislado, por lo cual fue excluido
de la casa de Jehová. Qué triste, hermanos. Si se recuerda conmigo, hablando de David, cuando dice, oh, cuánto anhelo estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero cuando eso ya no se puede hacer, es una triste experiencia. Vemos que él perdió los privilegios que disfrutaba antes. Así es. Bueno, para finalizar, regresemos al versículo 15. Y los que estamos en casa, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a ver la última porción del versículo 15. Dice aquí, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Regresando a la vida de Usías, cómo inició, Dios le dio ayuda y fue ayudado maravillosamente. Una manera espléndida, una manera que ya hablamos, hasta hacerse poderoso. Entonces, mis hermanos, la mejor forma de prevenir el orgullo es reconocer que todas las bendiciones provienen de la maravillosa ayuda de Dios. Amén. Voy a repetirlo una vez más. La mejor forma para prevenir el orgullo, incluso si es que el orgullo nos lleva a la ruina, para prevenir eso, es reconocer que todas las cosas o todas las bendiciones provienen de la maravillosa mano de Dios. Amén. 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 Entonces, con eso vamos a orar y pidamos a Dios que nos Gloria a Dios. evalúe, que nos diga en qué puedo mejorar, en qué puedo ser más valiente, en qué puedo persistir y en qué Amén. puedo lograr que no se comprometa el orgullo, porque va a venir, va a visitar, va a tocar la puerta, pero la decisión es nuestra. Amén, hermanos. Gracias te damos, Padre, en esta noche por tu palabra. Señor, Gloria a Dios. nos has hablado el día de hoy. Pedimos perdón, Padre, Gracias por tu palabra. nuestra incredulidad, Así es, Señor. o Señor, por nuestra falta de autoridad. O Señor, a lo mejor nos has puesto en lugares Oh, Padre. altos, con mucha responsabilidad, o muchos talentos, y Gracias estamos por en un hablarnos, oh Dios. lugar de peligro por el orgullo, o porque pensamos que Gracias si nosotros porque no eres un funciona Dios de amor, de misericordia, la obra, o la pero familia, también, o qué sé yo, Señor, de Padre. disciplina. Pero ayúdanos a reconocer que todas las bendiciones Gracias vienen de porque arriba, hemos vienen de ti. creído Gracias estas por tu cosas. palabra, Que sin ti Señor. somos nada. Así es, tú lo has dado. Que sin tu Oh, misericordia gloria a no estamos en donde estamos, Señor. Orgullo, Señor. Ay, Perdona, batallas, Señor, a tu pueblo, perdona a una nación Gracias, Señor. Ay, Gracias, batalla, que nos hemos Padre. olvidado de ti, Señor, somos que dependemos de nuestra Señor. inteligencia Yo te pido Oh, y no te bendito buscamos Dios. como lo hacíamos antes, Padre. En Perdónanos. nombre de Jesús. Padre Sí, Santo, Señor, levántanos. No importando con en qué edad sabiduría. estamos, si somos niños, jóvenes, adultos o Gracias, ancianos. Señor. Nunca es tarde Padre para Santo, estas cosas comenzar, se mueven. para en este arrepentirnos. mundo. Ayúdanos, papito precioso. Este Oh, espíritu gracias se te mueve damos, por Señor, todas por tu partes. amor. Gracias, Lo Señor. recibimos. Así Pero es. te Tu pedimos perdón en el Renueva nombre. nuestras fuerzas para seguir adelante, Así Señor. es, Reconocemos papito precioso. Es que si Perdónanos, reconoces, Señor, si Que hemos de alguna ayúdanos, dado la Señor, espalda, en nombre de hemos- Jesús. si antes éramos Fallado, valientes, si hemos antes, Señor, fracasado. éramos, Padre, Aleluya. persistentes en tu obra, mas ahora nos hemos Padre, mira, sido Señor, flojos, Padre. nuestras Perdónanos. Así es, Señor. Ayúdanos. actitudes. Cosas que no te agradan en nuestras Háblanos vidas, en nuestras Señor. vidas. En nombre de Jesús. Ayúdanos Padre, en el a nombre poder de cambiar, a poder ser transformados, Gracias, Hay Espíritu tantas a precioso. escudriñar tu palabra, Gracias, Cristo. porque en ella está la aprender. bendición, Dices, está la vida.
Gracias, Señor. Gracias, Padre Señor, te damos por Santo, esta en el noche y por tu nombre de iglesia. Jesús. Agrada en Y nosotros. por cada uno que estamos aquí en casa y lo que han En el escuchado, Señor. nombre de Jesús. Gracias te damos en esta noche, Señor. Tú eres bueno, Nuestro maravilloso. abogado, nuestro Eres doctor por amoroso para excelencia. Gracias, Señor. En el Padre, nombre danos que es sobre todo el nombre de practicar Jesús, oramos y Tu decimos palabra. amén, amén En el nombre de y amén. Jesús. Dios le bendiga a mis hermanos Amén. y que la palabra de Dios pues nos continúe bendiciendo y ánimo, pueblo, y sigamos adelante y no hay que desanimarnos, sino que a lo contrario, desde el día de hoy o cuando escuchamos esta palabra, que podamos decidir a cambiar para la gloria de Dios. Dios les Amén. bendiga.